Bienvenidos al curso de Detección e Intervención en el paciente con riesgo de suicidio. Vamos a comentar algunos aspectos acerca de la evaluación de la conducta suicida y su clasificación. Mi nombre es Laura García García, soy psiquiatra y actualmente trabajo en el Complejo Asistencial de Zamora. Comenzamos por repasar algunos términos básicos que necesitaremos para la evaluación de la conducta suicida. El suicidio, según define la OMS, es un fenómeno de múltiples dimensiones que resulta de la interacción de factores biológicos, psicológicos, genéticos y ambientales. La ideación suicida es la presencia de pensamientos acerca de causar la propia muerte. Hay que distinguirla de las ideas pasivas de muerte, en las que el paciente presenta ideas acerca de la muerte sin tener la intención de hacerse daño. Por ejemplo, no sería lo mismo quiero matarme que ojalá no me despertara. El plan suicida es la elaboración de un plan acerca de cómo causar la propia muerte. La tentativa de suicidio o intento de suicidio es el comportamiento autolesivo con un resultado no mortal acompañado de evidencias explícitas o implícitas de que la persona pretendía morir. Aquí podemos encontrarnos también con el concepto de tentativa de suicidio fallida, en la que el paciente interrumpió el intento antes de que se produjera el daño físico. El concepto que seguiría en gravedad al intento de suicidio sería el suicidio propiamente dicho, que consiste en la muerte autoinfligida con evidencias explícitas o implícitas de que la persona pretendía morir. Actualmente encontramos otras conductas que no son consideradas conductas suicidas propiamente dichas, pero que conviene conocer y diferenciar. Serían las autolesiones y los gestos suicidas. Las autolesiones, también denominadas autolesiones no suicidas y conducta parasuicida, se definen como dolor o actos dolorosos, autodestructivos o autolesivos de forma voluntaria. Pero en ellas no existe una verdadera intención de muerte, sino que lo que el paciente pretende es aliviar un sentimiento o un estado cognitivo negativo o conseguir un estado de ánimo positivo. Y los gestos suicidas, que serían los actos autolesivos realizados por el paciente en los que el objetivo tampoco es la muerte, pero pretende convencer a terceros de que así es. Por último, comentar que en relación al número de personas que fallecen en relación al acto suicida se utilizan distintos conceptos. Señalar aquí la importancia del suicidio colectivo o en masa. Por ejemplo, actualmente existen pactos preacordados entre personas desconocidas que contactan por internet con el objetivo de suicidarse. Bueno, pues una vez hecha la aproximación a la terminología básica acerca de la conducta suicida, pasamos a la parte central del tema que nos ocupa, que es la evaluación. Lo primero y lo más importante de todo, y que debemos tener siempre presente, es que lo que vamos a hacer es evaluar realmente a un paciente. Se tratará, por lo tanto, de realizar como parte fundamental la entrevista clínica. La realización de la entrevista siempre debemos hacerla adaptándonos a la situación actual del paciente, tanto desde el punto de vista psíquico como somático, y teniendo en cuenta el lugar donde vamos a realizar la entrevista, por ejemplo, en los servicios de urgencias, pues con las particularidades de los mismos, el espacio, el tiempo, el personal y los medios de los que disponemos. Si es necesario, debemos establecer medidas de seguridad, de protección al paciente o a terceros. Conviene realizar la valoración somática del paciente, incluyendo pruebas complementarias, siempre que sea posible, toma de constantes, realización de hemograma, bioquímica, tóxicos en orina, pruebas de imagen, en caso de estar indicadas, y para ello pediremos colaboración al personal sanitario cuando consideremos oportuno. Vale, de la entrevista con el paciente y de los familiares, si es posible, vamos a obtener la máxima información acerca de los factores de riesgo, factores protectores y factores precipitantes. Si echamos un vistazo rápido a todos los factores evolutivos que os señalamos en los apuntes, veremos que se trata al fin y al cabo de realizar la historia clínica lo más completa que podamos. Es decir, que si es posible recogeremos desde los datos sociodemográficos edad, sexo, estado civil, convivencia, situación laboral, económica, hasta los acontecimientos vitales más recientes. También recogeremos los hábitos tóxicos, en especial el consumo de alcohol y antecedentes personales tanto somáticos como psiquiátricos, prestando especial atención a existencia de antecedentes de trastorno mental e intentos de suicidio previos. Bien, una vez recogidos todos los factores evolutivos, aconsejamos realizar la exploración psicopatológica completa del paciente. Es en este punto donde aplicaremos los términos previamente señalados. Así, identificaremos la presencia de ideación de muerte, ideación suicida, plan suicida o intento de suicidio propiamente dicho. Dentro de cada uno de los términos seremos lo más exhaustivos posible.
En caso de existir ideas de muerte, conviene describir el contenido de estas ideas, si se trata de ideas pasivas o ideas activas. Conviene también preguntar acerca de la cronicidad de estas ideas, la intensidad, la frecuencia, así como mecanismos de control que utiliza el paciente para evitarlas en caso de que lo pretenda, claro. Investigaremos acerca de la existencia de intención de suicidio y, en caso afirmativo, tenemos que conocer la determinación, es decir, convencimiento de llevarla a cabo, evaluar si existe plan suicida y su nivel de elaboración, así como la accesibilidad al método que el paciente hubiera elegido. Si nos encontramos ante un paciente que ya ha presentado una tentativa de suicidio, aconsejamos aquí seguir las recomendaciones de la OMS para no olvidarnos ni dejarnos ningún aspecto importante. La OMS nos dice que en este momento tendremos que evaluar la intencionalidad del acto suicida, es decir, como señalábamos al principio, qué pretende el paciente: morir, aliviar el sufrimiento, hacer creer a otros que quiere morir. Necesitaremos también investigar acerca de la planificación, grado de organización del plan y el método suicida elegido, incluyendo la letalidad del mismo, y tanto objetiva como subjetiva. Y aparte de estos factores, la OMS también nos dice que tenemos que conocer las circunstancias que han desencadenado dicho acto, así como la posibilidad que tenía el paciente de ser descubierto o no. Y por último, si el paciente se siente o no aliviado al haber, digamos, no fallecido, al haber no conseguido su objetivo de muerte. Pues bien, para ayudarnos en la tarea que nos ocupa, disponemos de escalas de evaluación del riesgo de suicidio, también llamados instrumentos de medida. En caso de utilizarlos, conviene elegir aquellos que se aproximen más a las necesidades del clínico, que en este caso somos nosotros, a las características del paciente y el lugar donde vamos a realizar la intervención. Podemos dividirlas según el área que exploran, en todas las que veis en la diapositiva, en aquellas que evalúan el comportamiento suicida, los actos suicidas y los constructos relacionados con el suicidio. No vamos a entrar a detallar todas estas porque son muchas. Sí voy a señalar que en algunas comunidades autónomas proponen estas dos, que son la mini y la sad persons, que pasamos un poco a explicar. La mini suicidio es una entrevista diagnóstica estructurada de duración breve. Tiene un módulo que explora el riesgo de suicidio. La opción sí en un ítem se corresponde con una puntuación determinada y la suma de todas estas puntuaciones se corresponde con un riesgo determinado. Si tenemos puntuación entre 1 y 5, el riesgo es leve. Puntuación entre 6 y 9, riesgo moderado. Y puntuación igual o mayor a 10 sería un riesgo alto. Vale, en la escala sad persons lo que encontramos es un diseño que evalúa el riesgo de suicidio por medio de factores clínicos y sociodemográficos, y lo que valora es la ausencia o presencia de cada uno de ellos, puntuando 0 o 1. Y lo mismo, obtenemos una puntuación que sería, si es menor de 2, indica bajo riesgo de suicidio, entre 3 y 4 un riesgo moderado y entre 5 y 6 riesgo alto. Y ya si estamos entre 7 y 10 el riesgo sería muy alto. Vale, ya por último mencionar o repasar la escala Columbia para evaluar la seriedad de la ideación suicida, puesto que resulta de mucha utilidad sobre todo en investigación. Esta es una entrevista semiestructurada que lo que recoge es la aparición, gravedad y frecuencia de la conducta y pensamientos suicidas durante el periodo que estamos evaluando. Se miden 4 constructos. El primero de ellos es la gravedad de la ideación, con una subescala en la que se evaluaron 5 tipos de ideaciones de gravedad creciente, que van desde el 1, con deseos de morir, hasta el 5, que es la ideación suicida con un plan específico y una intención. El segundo sería la intensidad de la ideación, con una subescala compuesta por 5 elementos. 2 de ellos que son la frecuencia y duración, y los otros 3 que serían controlabilidad, disuasión y motivo de la ideación, que se evalúan con una escala ordinal. Unos son de 5 puntos y otros de 6 puntos. Bueno, el tercero sería la conducta suicida, con una subescala en la que se evaluaron con una escala nominal tentativas reales interrumpidas y abortadas, los actos preparatorios y la conducta autodestructiva no suicida. Y ya la cuarta y la última sería la letalidad de la conducta suicida en caso de que se haya producido, con una subescala que valora el nivel de daño médico real de la tentativa, que se evalúa en una escala ordinal de 6 puntos, que van desde 0, que no hay daño físico, a 5, que es igual a muerte. Vale. Si la letalidad real es 0, la letalidad potencial de la tentativa se clasifica según una escala ordinal de 3 puntos.
Bueno, para ir terminando, de todos los datos obtenidos a través de la entrevista, así como de las escalas que utilicemos en caso de usarlas, vamos a emitir un informe donde nos conste el resultado de la evaluación del riesgo de suicidio que adjuntaremos a la historia clínica. Es también en este punto donde nos planteamos pues, qué hacemos y qué actuación debemos seguir en este momento. Bueno, pues en primer lugar resulta fundamental, bueno, esto desde el principio, establecer y mantener una alianza terapéutica con el paciente. Tenemos que intentar crear un espacio de confianza, de empatía, de seguridad, entendida desde el punto de vista físico como emocional, es decir, acompañando al paciente, intentando hacerle ver que existen opciones y otras alternativas al suicidio. A continuación nos plantearemos cuál es el lugar más adecuado para el tratamiento del paciente, planteando seguimiento ambulatorio o ingreso hospitalario del mismo. En este sentido, me parecen muy recomendables los consejos de la APA, que divide en unos escenarios como son. El primer escenario, digamos, plantea necesidad de ingreso hospitalario después del intento de suicidio o un intento de suicidio abortado. En caso de que se trate de un paciente psicótico, un intento de suicidio violento, casi letal o premeditado, o si se tomaron precauciones para evitar el descubrimiento o el rescate, o si el paciente lamenta haber sobrevivido, si el paciente es un hombre mayor de 45 años, especialmente con comienzo reciente de la enfermedad mental, o de ideación suicida, si está limitado el apoyo familiar o social, si existe conducta impulsiva, agitación severa, racionalidad pobre o rechazo de ayuda, o si el paciente ha cambiado su estado mental tras un estado tóxico metabólico, infección u otra etiología que requiere entonces un estudio hospitalario. También plantearíamos el ingreso hospitalario en presencia de un plan suicida específico o con un método de alta letalidad o que tenga importantes intentos de suicidio previos. Vale, en la segunda situación se plantea que el ingreso podría ser necesario en los siguientes supuestos. Después de un intento de suicidio abortado, excepto para aquellas circunstancias en las que el ingreso es habitualmente necesario o en el caso de existir ideación suicida con psicosis, trastorno psiquiátrico mayor, intentos previos o cuando ha podido contribuir una patología médica o en ausencia de respuesta o incapacidad para cooperar en un tratamiento. En caso de necesidad de un régimen de supervisión debido al tratamiento médico o de terapia electroconvulsiva, o en caso de necesidad de observación especializada, exámenes clínicos, evaluaciones diagnósticas, que precisen otro escenario pues, más estructurado. También si existe limitado apoyo familiar o social, incluyendo la ausencia de una situación estable en la vida, en ausencia también de una adecuada relación médico-paciente o incapacidad para realizar el seguimiento ambulatorio, en ausencia de intentos de suicidio previos o de ideación o planes, pero que tengamos la evidencia a través de la evaluación psiquiátrica que sugiere un alto riesgo de suicidio y un incremento reciente en el mismo. ¿Vale? La APA también nos plantea que es más probable el alta con recomendaciones para el seguimiento en las siguientes situaciones. Cuando la conducta suicida es reacción de eventos precipitantes, por ejemplo, suspender un examen o dificultades interpersonales, particularmente si la visión del paciente de la situación ha cambiado desde su llegada al servicio de urgencias. Si existen métodos o planes o intento de baja letalidad, o si el paciente tiene una situación vital estable y de apoyo, o si el paciente es capaz de cooperar con recomendaciones de seguimiento y también si es posible pues con posibilidad de contactar con el terapeuta del paciente con el que esté actualmente en tratamiento. Y bueno, pues por último nos plantea que el tratamiento ambulatorio puede ser también más beneficioso que la hospitalización en algunos casos y cuando el paciente tiene ideación suicida crónica o con conducta suicida sin intentos previos graves, si dispone de una situación vital estable y de apoyo y si existe posibilidad de cuidados psiquiátricos de forma ambulatoria. Pues bien, una vez que hemos decidido el lugar de la intervención, conviene diseñar un plan de intervención o de tratamiento del paciente y en este punto cobra especial importancia la colaboración con otros profesionales, así como el promover la adherencia con el tratamiento del propio paciente, claro, y también si es posible de sus familiares, pues porque de otra manera no vamos a conseguir lo que pretendemos, que es reducir el riesgo de suicidio. Y ya para terminar vamos a volver al punto inicial en el que os planteábamos la importancia de la evaluación de la conducta suicida, importancia en la prevención del suicidio, es decir, en prevenir la muerte del paciente.
Para esta evaluación, acordarnos siempre que se trata de la evaluación de un paciente, pero no solo del paciente, sino también del ambiente, de su entorno, de las circunstancias que lo rodean y, como no, pues volver a insistir en la importancia de realizar una completa historia clínica con una completa exploración psicopatológica y bueno, pues esperamos que este vídeo os haya servido de ayuda. Muchas gracias por vuestra atención.